Me llamo Julián. Y nunca olvidaré el eco de la risa de mi propio sobrino rebotando contra las paredes de esta casa. Pero si esta casa está cayendo a pedazos. ¿En esto has tirado el dinero de toda una vida de trabajo? Esas fueron sus palabras exactas, clavadas en mi memoria como un clavo oxidado. El viento de la colina, frío y cortante, se las llevó valle abajo, pero a mí se me quedaron dentro, helándome el alma. Fue la humillación más grande de mi vida. ¿Qué harías tú si todos, incluida tu propia sangre, se riesen de ti por heredar o comprar una ruina? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y por favor, dime desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. Todo ocurrió una tarde de otoño, de esas con un cielo plomizo que amenaza con desplomarse sobre el mundo. Yo acababa de firmar los papeles de La Solana, la vieja casa de piedra en la colina más alta y desamparada del pueblo, y había puesto en ello hasta el último céntimo ahorrado durante 50 años de trabajo de sol a sol. Con la excusa de, ver qué has comprado tío, aparecieron mis dos sobrinos Marcos y David con sus mujeres. No venían solos. Les acompañaba Ramiro, el vecino más influyente de la comarca, un hombre cuya familia siempre nos había mirado por encima del hombro. El aire estaba cargado de una cordialidad tan falsa que casi se podía tocar, un barniz fino que apenas ocultaba la burla que traían en los ojos. Entramos, o más bien, nos asomamos al esqueleto de lo que un día fue un hogar. El olor a humedad, a madera podrida y a nido de alimañas lo llenaba todo. El viento silbaba a través de las tejas rotas creando una melodía fúnebre. Fue entonces cuando Marcos, el mayor, soltó esa carcajada sonora, una risa cruel que no buscaba la alegría sino herir. La lanzó bien alta, para que todos la oyeran, para que no quedara duda de su opinión. Y sus palabras, las que ya os he contado, fueron el martillazo final. Ramiro, el vecino, no se quedó atrás. Con una sonrisa de superioridad, añadió. Más te valía haberlo metido en el banco, Julián. Esto es un pozo sin fondo, un capricho de viejo. Las dos mujeres de mis sobrinos se tapaban la boca, pero sus ojos no podían disimular la misma mofa. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? Me quedé allí, de pie, en medio del que ahora era mi terreno, sintiendo el peso de sus miradas sobre mi espalda. Apreté con fuerza el mango de un viejo martillo de carpintero que siempre llevo en el cinto, un gesto instintivo, una forma de anclarme a la realidad para no derrumbarme. Sentí la sangre subírseme a la cabeza, un calor de pura rabia contenida, pero mi rostro, curtido por 1000 soles y heladas, no se movió. Clavé mis ojos en la fachada ruinosa, en sus piedras desgastadas y sus ventanas vacías como cuencas de una calavera. Ellos vieron en mi silencio la confirmación de mi necedad, la prueba de que al viejo Julián se le había ido la cabeza. Pero no era necedad lo que sentía, era otra cosa. Algo que nacía en las entrañas. Mientras ellos se daban la vuelta, ya satisfechos con su obra de demolición moral, yo seguía mirando la casa. No veía solo las ruinas que ellos veían. Veía la promesa que le hice a Elena, mi difunta mujer, cada vez que pasábamos por el camino, y ella señalaba hacia la colina. Mira, Julián. Decía, quien viva ahí arriba es el rey del mundo. Desde ahí se ve todo el valle. Comprar La Solana no era una locura, era el último acto de amor que me quedaba por cumplir. La humillación de mi familia no cambió eso, al contrario. Mientras el coche de mi sobrino se alejaba levantando polvo, el eco de sus risas se mezcló con el silbido del viento, y, en ese preciso instante, supe que no iba a rendirme. Su desprecio no iba a ser el final de esta historia, iba a ser el principio. Mi vida no empezó con una herencia, ni con un golpe de suerte. Empezó en Valleolvido, un pueblo donde nacer con las manos vacías significa que morirás con ellas igual, a no ser que las llenes de callos y de tierra. Nací en una casa de adobe, con suelo de tierra apisonada, el tercero de 5 hermanos. Desde que tuve fuerza para levantar un azadón, mi destino estuvo escrito en los campos de otros. No había más camino. O te doblabas sobre la tierra, o te morías de hambre. Y yo, como mi padre y el padre de mi padre, aprendí a doblarme sin quejarme, a tragar polvo en verano y a sentir el hielo en los huesos en invierno. La dignidad para nosotros no estaba en lo que tenías, sino en lo que aguantabas sin romperte. La vida de un jornalero es una vida de silencios. Silencio al amanecer, cuando el frío corta la piel, y el único sonido es el de tus propias pisadas camino del Tajo. Silencio bajo el sol de mediodía, un sol que raja las piedras y te vacía por dentro, dejándote solo la fuerza justa para seguir. Y silencio al volver a casa,
con el cuerpo molido y el jornal en el bolsillo, un jornal que apenas daba para el pan y el aceite. Durante más de 30 años, trabajé en las fincas de los más ricos del pueblo, incluyendo las del padre de Ramiro, el mismo que el otro día me miraba con esa suficiencia. Él nunca supo lo que era tener las manos agrietadas por la escarcha, ni la espalda partida en dos. Nació con la vida resuelta. Yo nací con la obligación de resolvérsela a otros. A Elena la conocí entre surcos de remolacha. Ella no era de aquí. Su familia había llegado de otra provincia buscando trabajo, igual que todos. Tenía la misma mirada cansada que yo, pero en sus ojos había una luz que no se apagaba. No hubo grandes declaraciones ni paseos a la luz de la luna. Lo nuestro se forjó en la complicidad del trabajo duro, en un trozo de pan compartido a la sombra de una encina, en un gesto de entendimiento cuando las fuerzas flaqueaban. Nos casamos un jueves, sin fiesta ni convite, porque al día siguiente había que volver al campo. Ella era mi ancla, mi fuerza. Una mujer con la resistencia de un olivo y una bondad que el mundo no merecía. Fue Elena la que sembró la semilla de nuestro sueño. Una noche, sentados al calor de la lumbre en nuestra pequeña casa alquilada, me dijo: Julián, estamos cansados de hacer ricos a otros. Tenemos que tener algo nuestro, aunque sea un trocito de cielo y tierra donde nadie nos mande. Y esa noche sacamos una vieja lata de galletas. Metimos las primeras monedas, fruto de haber vendido unos conejos que criábamos en el patio. Ese fue el principio. Cada céntimo que podíamos arañar al jornal, cada pequeña ganancia extra, iba a parar a esa lata. Era un pacto silencioso, un juramento hecho sin palabras. Nuestra pequeña rebelión contra un destino que parecía escrito en piedra. Los años pasaron y la lata se fue llenando, muy despacio, con el sudor de miles de jornadas. Nos privamos de todo, de ir al cine en la capital, de cambiar los muebles viejos, de las fiestas del pueblo. Nuestra única fiesta era abrir la lata una vez al año, en Nochebuena, contar nuestros ahorros y volver a guardarlos con la misma ilusión. Era nuestro secreto, nuestro tesoro. Un tesoro hecho de sacrificios, de espaldas doloridas y de esperanzas susurradas en la oscuridad. Mientras otros vivían el día a día, nosotros vivíamos para un mañana que parecía no llegar nunca, pero en el que creíamos con una fe ciega, la única fe que nos podíamos permitir. La primera vez que Elena me señaló la solana, estábamos arrancando patatas en el valle. Levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol con la mano, y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Mira, Julián. Desde ahí arriba se ve todo el valle. Quien viva ahí, es el rey del mundo. En ese momento, no vi una casa en ruinas, vi el final de nuestro camino. Vi un lugar donde descansar los huesos, donde nuestros nietos, si llegaban, podrían correr sin miedo. Desde aquel día, la solana dejó de ser una simple casa abandonada en una colina. Se convirtió en el símbolo de nuestro esfuerzo, en el faro que nos guiaba en medio de la fatiga. A menudo, al volver del campo, nos desviábamos un poco para pasar por el camino que bordeaba la colina. Nos quedábamos allí, de pie, mirándola en silencio. Imaginábamos cómo sería. Ahí pondremos un huerto, Julián, decía ella, y un par de gallinas, y en la puerta, un banco para ver atardecer. Hacíamos planes, construíamos un hogar, en nuestra imaginación, con los cimientos de la esperanza y las paredes del sacrificio. Esa casa era más nuestra, en sueños, que de quienquiera que fuese su dueño legal. Era la promesa de una vida digna, una vida que nos habíamos ganado a pulso, céntimo a céntimo, día a día. Recuerdo una vez que el tejado de nuestra casa alquilada se vino abajo por una tormenta. El dueño nos dijo que si queríamos techo lo arregláramos nosotros. Pasamos 2 fines de semana enteros, Elena y yo, subidos a una escalera que se tambaleaba, colocando tejas viejas que conseguimos de un derribo. Yo arriba, pasando un frío que helaba el alma, y ella abajo, firme, sujetando la escalera, y pasándome el mortero. Cuando terminamos, sucios y agotados, nos sentamos en el umbral, y miramos nuestro trabajo. Esa noche, aunque dormimos bajo un techo remendado, nos sentimos invencibles. Sabíamos que juntos podíamos levantar cualquier cosa, incluso una casa en ruinas, en lo alto de una colina. Pero la vida, que es tan generosa para dar trabajo, es muy tacaña para dar tiempo. Los años nos fueron encorvando la espalda y plateando el pelo. La lata de galletas pesaba cada vez más, pero nuestros cuerpos cada vez menos. Las rodillas de Elena empezaron a fallar, y luego sus pulmones. El trabajo en el campo se hizo un suplicio para ella. Yo intentaba hacer mi parte y la suya, pero el sol es un patrón que no entiende de enfermedades ni de amor.
Verla apagarse poco a poco fue el trabajo más duro de mi vida. Una carga que ninguna espalda puede soportar. La enfermedad llegó sin avisar, como una helada tardía que quema la mejor de las cosechas. Se instaló en su cuerpo y empezó a robarle la vida a sorbos. Gastamos una parte de nuestros ahorros, el tesoro de la lata, en médicos de la ciudad, en medicinas que prometían milagros y solo traían más deudas. Pero no había remedio. Elena se fue apagando con la misma discreción con la que había vivido, sin una queja, con una dignidad que partía el alma. Se fue una mañana de invierno, mientras fuera nevaba y el mundo se quedaba en silencio. Antes de morir, con un hilo de voz, me apretó la mano y me dijo: «No dejes que nuestro sueño se muera conmigo, Julián. Sube a esa colina por los dos». Fue su última voluntad. Cuando se fue, el silencio en la casa era tan grande que dolía. La lata de galletas, nuestro tesoro, se convirtió de repente en una carga, en el recuerdo constante de un futuro que ya no existiría. Durante meses, no pude ni mirarla. El dolor era demasiado grande. Cada moneda era un recuerdo de su sonrisa, de su sacrificio, de sus manos ajadas contando una y otra vez nuestra pequeña fortuna. Los años que siguieron fueron un desierto. Seguí trabajando, por inercia, porque era lo único que sabía hacer. El trabajo era mi anestesia. El cansancio físico era la única forma de acallar el ruido de la soledad en mi cabeza. El pueblo me miraba con lástima, el viudo de la Elena, el pobre Julián. Mis sobrinos venían a verme por Navidad, me traían un bizcocho y cumplían con la familia. Pero en sus ojos ya veía esa distancia, esa incomprensión hacia un viejo que vivía anclado en el pasado, aferrado a una lata de galletas y a la memoria de una mujer. Cuando llegó la jubilación, con una pensión miserable que no daba ni para calentar la casa en invierno, supe que había llegado el momento. Una tarde, saqué la lata de debajo de la cama. La abrí y conté el dinero por última vez. Había lo justo. Lo justo para comprar una ruina. Fui a ver al dueño, un señor de la capital que no había pisado el pueblo en 30 años, y que se alegró de quitarse de encima a aquel montón de piedras. Firmé los papeles con la mano temblorosa, no de miedo sino de emoción. Estaba cumpliendo mi promesa. Vi crecer a mis sobrinos en un mundo que ya no era el mío. Un mundo de prisas, de dinero fácil, de quererlo todo sin esfuerzo. Un mundo donde el valor de las cosas se mide en euros y no en sudor. Sus manos eran finas, sus ropas, nuevas. Nunca supieron lo que era el hambre, ni el frío, ni el miedo a no tener nada al día siguiente. Por eso no podían entenderlo. Para ellos, la Solana era una locura, un derroche. Para mí, era la catedral de mi vida, el monumento a un amor que ellos nunca conocerían porque nunca tuvieron que luchar por él. Y por eso, cuando Marcos soltó esa carcajada y esas palabras hirientes, su risa no me rompió. Rebotó contra un muro levantado con 50 años de sacrificio y de amor inquebrantable. Mientras ellos me daban la espalda, convencidos de mi estupidez, yo no oía sus burlas. Oía el eco de la voz de Elena en el viento, repitiendo que desde allá arriba, seríamos los reyes del mundo. Y supe, con una certeza que me nació en las entrañas, que no me habían humillado a mí. Se habían reído de algo que eran incapaces de ver, de un valor que no se puede contar con billetes. Esta casa no es un capricho de viejo, como dijo Ramiro. No es un pozo sin fondo. Es el testamento de una vida entera. Cada piedra rota es un día de trabajo bajo el sol. Cada viga podrida es una noche de privaciones. Cada teja caída es un sueño aplazado. Ellos ven ruinas, pero yo veo la historia de un amor que fue más fuerte que la pobreza y que la propia muerte. Y reconstruir esta casa no es un trabajo, es un honor. Es el último acto de amor hacia Elena. Y lo haré, ladrillo a ladrillo, aunque sea lo último que haga en esta vida. La burla de mis sobrinos no fue un trueno aislado en un día de tormenta. Fue solo la primera gota de un chaparrón que duraría meses, un goteo constante de desprecio que fue calando poco a poco en mis huesos. Los primeros días tras su visita, me dediqué a explorar cada rincón de la Solana, a tomarle el pulso a la casa. El silencio era mi única compañía, un silencio tan denso que a veces creía oír el eco de sus risas rebotando en los muros desnudos. La soledad no era nueva para mí, pero esta era distinta. Era una soledad impuesta, una cuarentena social que el pueblo, sin decir una palabra, había decretado para el viejo que había perdido el juicio. La primera vez que bajé al pueblo a por provisiones, lo sentí. Fue en la tienda de ultramarinos de la plaza,
un lugar donde durante 60 años había intercambiado saludos y conversaciones. Pero ese día fue diferente. Al entrar, la charla animada que mantenían un par de vecinos con el tendero se cortó en seco. Se hizo un silencio incómodo, de esos que pesan más que cualquier grito. Me despacharon con prisas, con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Al salir, mientras me alejaba, oí cómo se reanudaban los susurros a mi espalda. No necesité oír las palabras para saber de qué hablaban. Hablaban de la locura de Julián, el que había tirado su vida a un montón de piedras. Pronto, la comidilla del pueblo me puso un apodo. Lo escuché por primera vez una tarde, al pasar cerca del bar donde los hombres jugaban la partida. Nadie me lo dijo a la cara, claro. Pero el viento me trajo un fragmento de su conversación, claro como el agua. Ahí va el tonto de la colina, dijo una voz que reconocí como la de un antiguo compañero de Tajo. No me detuve. Seguí mi camino con la cabeza alta, pero esa frase se me clavó en el pecho. El tonto de la colina. Así me veían ahora. Ya no era Julián, el viudo de Elena, el jornalero honrado. Era una anécdota, un personaje para sus burlas. El aislamiento se hizo físico, tangible. El camino a la Solana es una cuesta empinada y pedregosa. Antes, si me veían subir cargado, siempre había alguien que paraba su tractor o su furgoneta para ofrecerme ayuda. Ahora, pasaban de largo. A veces incluso aceleraban un poco, como si mi sola presencia fuera contagiosa. Así que subía solo, cargando con sacos de cemento, herramientas o la compra de la semana. Cada paso era un esfuerzo, y cada gota de sudor me recordaba que estaba completamente solo en esto. El peso de los sacos no era nada comparado con el peso de su indiferencia. Las miradas de lástima eran casi peores que las burlas directas. Las mujeres mayores, las que habían conocido a mi Elena, me miraban con una compasión que dolía. Sus ojos decían, pobre hombre, desde que se murió su mujer no levanta cabeza. Meneaban la cabeza con tristeza fingida cuando me cruzaba con ellas. Veían mi compra de la Solana no como un acto de amor y promesa, sino como el último desvarío de un viejo solo y afligido. Su piedad era un insulto silencioso, una forma de decirme que estaba acabado, que ya solo inspiraba pena. Mis sobrinos, por su parte, practicaban el arte de la evitación. Durante semanas, no supe nada de ellos. Ni una llamada. Un día, me crucé con Marcos y su mujer, en el mercado del pueblo vecino. La incomodidad en sus rostros fue instantánea. Se pusieron nerviosos, desviaron la mirada, como si hubieran visto a un fantasma. Cruzamos 4 palabras forzadas sobre el tiempo. ¿Estás bien, tío?, me preguntó, pero sin esperar respuesta. Tenía prisa por terminar la conversación y alejarse, como si estar a mi lado pudiera manchar su reputación. La vergüenza que sentían por mí era tan evidente que casi podía olerla. Las invitaciones, que ya eran pocas, desaparecieron por completo. Siempre me invitaban a la matanza en casa de algún vecino, o a la comida de la hermandad del patrón del pueblo. Ese año, nadie me dijo nada. Me enteré de las celebraciones porque oía el ruido de los cohetes desde mi colina. Estaba fuera. Excluido. Me había convertido en el ermitaño del que se habla pero al que no se invita, el loco del que es mejor mantenerse alejado. Mi mundo se había encogido hasta los límites de mi ruinosa propiedad. A veces algún vecino pasaba por el camino de abajo y, al verme trabajar entre los escombros, me gritaba alguna lindeza con sorna. Julián, guarda fuerzas, que eso se cae solo. O el clásico, si necesitas ayuda para la demolición, no tienes más que decirlo. Lo decían con una sonrisa, como si fuera una broma inofensiva, pero cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra mi dignidad. Yo nunca respondía. Me limitaba a seguir con mi trabajo, a colocar una piedra sobre otra, construyendo un muro de silencio contra su desprecio. El primer invierno fue una prueba de fuego. Apenas había conseguido adecentar una habitación para poder dormir bajo techo. El viento de la sierra se colaba por todas las rendijas, trayendo un frío que se metía en el alma. Pasé noches enteras junto a una pequeña estufa de leña, escuchando el crujir de las viejas vigas y el aullido del viento, que sonaba como un lamento. En esas largas noches de soledad, la duda me asaltaba con una fuerza terrible. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad había cometido el mayor error de mi vida? Hubo un día en que estuve a punto de abandonar. Llevaba toda la mañana intentando tapar un agujero enorme en el tejado con una lona pesada. Subido a una escalera que se tambaleaba con cada ráfaga de viento, luchaba contra los elementos. Justo cuando casi lo tenía, una racha más fuerte que las demás me arrancó la lona de las manos. La vi volar, planeando como un pájaro herido, hasta que desapareció ladera abajo.
Me quedé allí, en lo alto de la escalera, empapado, helado, y completamente derrotado. Por primera vez, sentí que la casa y el mundo entero estaban en mi contra. Mi hermana, la madre de mis sobrinos, me llamó por esa época. Su voz al teléfono era un jarabe de falsa preocupación y reproche velado. Julián, hijo, me dicen en el pueblo que estás viviendo como un animal en esa casa. Que te vas a matar ahí arriba. Los chicos están muy preocupados por ti. Sabía perfectamente que, los chicos no estaban preocupados, estaban avergonzados. Mi hermana me estaba pidiendo, a su manera, que dejara de hacer el ridículo, que vendiera las ruinas, y dejara de ser la comidilla de la comarca. Incluso los niños del pueblo se habían unido al coro de burlas. A veces oía sus voces agudas y sus risas mientras subían un trecho de la colina. Se retaban entre ellos a ver quién se atrevía a acercarse más a la casa del loco. A veces, una piedra pequeña impactaba contra los muros. Eran cosas de crío, sí, pero dolían. Yo, que siempre había sido el tío Julián para todos los chiquillos del pueblo, ahora era el ogro de su cuento, el personaje extraño y solitario que vivía en la colina. Un día, bajé al banco a sacar algo de mi escasa pensión. El director, un hombre que se cree importante porque maneja el dinero de los demás, me llamó a su despacho. Con un tono condescendiente me dijo: Julián, he oído lo de su inversión. Entiendo que las cosas pueden no haber salido como esperaba. Si necesita financiación para derribar, o si considera vender a un precio razonable, quizá pueda encontrarle un comprador. Su oferta era un insulto. Daba por hecho mi fracaso y ya estaba planeando cómo sacar tajada de él. La soledad era tan profunda que a veces hablaba con Elena. Cogía su foto, la única que me quedaba, y le preguntaba en voz baja: ¿Hice bien mi vida? Dime que hice bien, porque ya no estoy seguro de nada. El silencio de la casa me devolvía la pregunta, y el peso de la incredulidad de todo un pueblo hacía que mi promesa pareciera una locura, un sueño de viejo senil. El recuerdo de su fe era lo único que me impedía derrumbarme por completo. El punto de no retorno llegó el día de la fiesta de San Roque, el patrón del pueblo. Después de meses de aislamiento, decidí bajar. Necesitaba sentirme parte de algo, oír música, ver gente. Pero fue un error. Al entrar en la plaza, engalanada y llena de gente, fue como si una ola invisible me repeliera. Las conversaciones se detenían a mi paso. La gente se giraba, me miraba de reojo, y luego me daba la espalda. Me quedé allí, de pie en medio de la multitud, pero más solo que nunca. Desde mi rincón de invisibilidad, vi a mis sobrinos. Estaban en un grupo grande, riendo y bebiendo vino con Ramiro y su familia. Parecían felices, integrados, exitosos. En un momento dado, Marcos se giró y su mirada se cruzó con la mía. No hubo saludo. Solo un instante de reconocimiento, seguido de un gesto rápido para volverse hacia sus amigos, como si no me hubiera visto. En ese preciso instante, lo comprendí todo. Su desprecio no era pasajero, era definitivo. Fue en ese momento, rodeado de la alegría ajena, cuando asumí mi nueva identidad a sus ojos. Ya no era Julián. Era el tonto de la colina. Una figura patética, un motivo de vergüenza para mi propia familia. La certeza fue tan fría y cortante como el viento de enero en mi colina. No sentí rabia, sino una tristeza inmensa y profunda, una tristeza que se fue convirtiendo paso a paso, en una determinación helada. Di media vuelta y empecé a subir la cuesta de regreso a la Solana. La música de la fiesta se fue apagando a mi espalda, reemplazada por el sonido de mis propias pisadas sobre la tierra seca. Cada paso era más firme que el anterior. Cuando llegué a la puerta de mi casa en ruinas, el sol del atardecer teñía las piedras de un color dorado y cálido. La miré, y ya no vi un montón de escombros ni un pozo sin fondo. Vi mi refugio. Mi fortaleza. El único lugar del mundo donde no necesitaba la aprobación de nadie. El aislamiento que me habían impuesto se convirtió en mi armadura. Y supe, con una claridad absoluta, que les demostraría a todos que estaban equivocados. Seguro que muchos de vosotros, al escuchar mi historia, habéis pensado lo mismo que ellos. Que estaba loco. Que un viejo solo, con más pasado que futuro, se había dejado llevar por la nostalgia, y había tirado el trabajo de una vida a un pozo sin fondo. Entiendo que lo pensarais. Desde fuera, desde el valle, desde la comodidad de sus vidas fáciles, eso es todo lo que se podía ver. Un viejo tonto y una casa en ruinas. Y yo les dejé pensar. Dejé que sus risas y su lástima me envolvieran como una capa de ortigas.
Porque a veces, el mejor escondite es estar a la vista de todos, justo donde nadie se molesta en mirar dos veces. Pero lo que ni mis sobrinos, ni Ramiro, ni nadie en todo el pueblo sabía, es que yo no había comprado un montón de piedras, había comprado un secreto que llevaba dormido más de 80 años entre esos muros. La primera semana, mucho antes de que vinieran a humillarme, mientras limpiaba la maleza y el escombro del hogar principal, noté algo extraño. Una corriente de aire frío que no venía de ninguna ventana rota. Un aire que salía de la propia chimenea, de la pared de piedra del fondo. Parecía respirar, un aliento helado que me llamó la atención. En la vida del campo aprendes a fijarte en esas cosas, en lo que no encaja. Me acerqué y pasé mi mano, áspera y agrietada, por las piedras del hogar. Una de ellas, una losa grande y plana en la base, se movió ligeramente bajo mi peso. No estaba fijada con mortero como las demás. Usé la punta de mi viejo martillo para hacer palanca, con cuidado, sin hacer ruido, como si estuviera profanando una tumba. La losa cedió con un quejido sordo, levantando una nube de polvo y hollín antiguo. Detrás, en la oscuridad del hueco, mis dedos no tocaron más piedra, sino el frío de un metal. Mis manos, que han conocido el peso de la tierra y de la herramienta, reconocieron al instante el peso de algo importante. Con el corazón latiéndome en la garganta, saqué una caja de metal pesada y oxidada. No era un cofre del tesoro de las películas. Era una caja de caudales sencilla, de las de antes, sellada por el tiempo y la humedad. La llevé a la luz temblorosa de mi candil, y tras forzar la cerradura con la misma paciencia con la que se espera a que germine una semilla, la abrí. Dentro no había oro, ni joyas brillantes. Había algo mucho más real, mucho más poderoso. Unas bolsas de tela basta llenas de monedas de plata y bronce, oscurecidas por el tiempo, pero que al frotarlas revelaban el perfil de un emperador romano. Y junto a ellas un pequeño diario encuadernado en cuero. El diario estaba escrito con una caligrafía elegante y apretada. Era la historia de un hombre, el dueño original de la casa, que tuvo que huir en la guerra civil. Contaba cómo, antes de marcharse con lo puesto, escondió allí los ahorros de su familia, las monedas que habían pasado de generación en generación, con la esperanza de volver algún día a por ellas. Leer sus palabras fue como escuchar una voz del pasado confiándome una responsabilidad. No era un tesoro encontrado, era un legado recibido. Un legado que merecía respeto, no codicia. Pero el verdadero secreto no estaba en las monedas, estaba en el fondo de la caja, debajo de todo lo demás. Unos papeles doblados con sumo cuidado, amarillentos y frágiles. Eran los títulos de propiedad originales de la finca, de 1930. Y junto a ellos un mapa topográfico dibujado a mano. Lo desplegué sobre el suelo polvoriento y mis ojos, acostumbrados a leer las señales de la tierra, siguieron las líneas y las curvas de nivel. Y entonces lo vi. El corazón de la casa, el secreto que la había mantenido viva en la soledad. El mapa era inequívoco. Mostraba que los límites de mi propiedad, de la Solana, no terminaban en la colina. Se extendían por la ladera norte, abarcando una franja de tierra que todos, incluido yo hasta ese momento, creíamos que pertenecía a la finca de Ramiro. Y justo en esa franja de tierra, el mapa marcaba, con una cruz, y la palabra manantial, el nacimiento de una vena de agua subterránea. El mismo manantial que llevaba décadas regando los campos de Ramiro, el que le había hecho rico, el que le permitía mirar a todos por encima del hombro. El agua no era suya. Era mía. De repente todo encajó. La promesa de Elena, su frase, quien viva ahí, es el rey del mundo. Ella, con su intuición, con su conexión con la tierra, lo había sentido. No era solo la vista. Era el poder que yacía bajo nuestros pies. Las monedas eran una bendición, el dinero para devolverle la vida a la casa sin pedirle nada a nadie. Pero el agua en una tierra seca como la nuestra no es riqueza, es poder. Es la vida misma. Y yo, el tonto de la colina, era el dueño de la fuente que daba de beber a todo el valle. Por eso mantuve el secreto. Lo guardé en mi pecho como se guarda el último aliento. Porque entendí que ese descubrimiento no era para alardear. Era para hacer justicia. Una justicia silenciosa, paciente, como la mía. Si hubiera corrido al pueblo a gritarlo, la codicia lo habría envenenado todo. Mis sobrinos se habrían pegado a mí como sanguijuelas. Ramiro habría movido sus hilos para arrebatármelo. No. Este era un secreto que debía manejarse con la misma dignidad y el mismo silencio con el que el dueño original lo había escondido. Era una promesa entre él, Elena y yo. Así que cuando mis sobrinos y Ramiro vinieron a mi casa a reírse de mí, yo ya lo sabía.
Ya había abierto la caja, ya había visto el mapa. Mientras Marco soltaba su carcajada y sus palabras crueles rebotaban en los muros, yo no sentía humillación. Apreté el mango de mi martillo, sí, pero no de rabia. Lo apreté para anclarme a la realidad de mi secreto, para no reírme yo en sus caras. Mi silencio no era el de un necio derrotado. Era el silencio de un hombre que tiene la sartén por el mango, y espera el momento justo para empezar a cocinar. Les miré a los ojos, tan llenos de suficiencia y desprecio, y sentí una pena profunda por ellos. Se estaban riendo de un montón de piedras, ciegos a la riqueza que fluía justo debajo de sus pies. Se burlaban de mi supuesta locura, sin saber que su prosperidad, su estatus, dependía de un hilo de agua cuyo origen ahora me pertenecía. Estaban tan ocupados mirando hacia arriba, con arrogancia, que no veían la verdad que estaba en la tierra, la que siempre alimenta o castiga. El valor de las monedas, según me confirmó más tarde un tasador discreto de la capital, era más que suficiente para levantar esta casa de nuevo, para ponerle el mejor tejado, las ventanas más sólidas y un corazón de roble. No tendría que pedir un céntimo prestado a nadie, no tendría que deberle un favor a ningún banco, podría hacerlo todo con mis propias manos y con el legado de un hombre que, como yo, amó este lugar. Sería una reconstrucción pagada por la propia historia de la casa. ¿Y el agua? El agua era otra cosa. No tenía un precio que se pudiera contar en billetes. Era la llave del futuro de toda esta comarca. Con esos papeles, podía cerrar el grifo que había hecho próspera la finca de Ramiro de la noche a la mañana. Podía cambiar el equilibrio de poder que había gobernado este valle durante generaciones. El poder ya no estaba en su casa grande y nueva del pueblo, ni en su cuenta corriente. El poder estaba aquí arriba en mi colina en una caja de metal oxidada. Así que seguí trabajando. Pero ahora, cada piedra que colocaba, cada viga que aseguraba, no era un acto de lucha desesperada contra el abandono. Era un movimiento en un tablero de ajedrez que solo yo podía ver. Cada día de trabajo silencioso era un paso más hacia la justicia. Ellos seguían con sus vidas ignorantes creyéndome el pobre loco aislado en su ruina. No sabían que el ermitaño al que despreciaban era en realidad el guardián de la fuente. La soledad dejó de pesarme. El aislamiento que me impusieron se convirtió en mi mejor aliado. Me dio el tiempo y la paz para planear cada paso, sin prisas, sin presiones. Ya no oía el eco de sus risas en mi cabeza. En su lugar, había un sonido nuevo, un murmullo constante y tranquilo que solo yo podía escuchar. Era el sonido del agua corriendo bajo mi tierra, el sonido de una justicia que, como el agua, siempre encuentra su camino. Mi venganza no sería un grito, ni una confrontación. No iba a rebajarme a su nivel. Mi victoria sería tan silenciosa y sólida como estas viejas piedras. Sería ver sus caras de incredulidad cuando esta casa, su montón de escombros, se alzara de nuevo, más fuerte y hermosa que nunca. Y sería el silencio que se haría en el valle el día que el abogado de la capital le entregara a Ramiro una notificación oficial. Ese día, el tonto de la colina por fin sería el rey del mundo. Como Elena siempre supo que sería. Con el secreto a buen recaudo en mi pecho, pasé muchas noches sentado en el umbral de la ruina, mirando las luces del pueblo allá abajo, y pensando. Tenía en mis manos el poder para hundir a Ramiro, para dejar sus campos secos como el esparto, para devolverle con creces la humillación que me había hecho sentir. Podría haber hecho que mis sobrinos vinieran a mí de rodillas, suplicando un perdón que no sentían. Pero cada vez que la tentación de la venganza asomaba en mi mente, recordaba la mirada de Elena. Ella no era una mujer de rencores. Había construido nuestra vida sobre el perdón y el trabajo, no sobre el odio. Y yo no iba a manchar su memoria convirtiéndome en uno de ellos. Mi decisión, por tanto, no fue la de un justiciero, sino la de un constructor. No usaría mi poder para destruir, sino para levantar lo que era mío. Mi plan no era una venganza, era la culminación de una promesa. El primer paso fue discreto, silencioso como una nevada en mitad de la noche. Un martes antes del amanecer, cogí un viejo macuto, metí dentro una cuarta parte de las monedas romanas, y tomé el primer autobús a la capital. No fui a ningún tasador del pueblo ni de la comarca, donde mi cara es conocida, y las noticias vuelan más rápido que el viento. Busqué a un anticuario en una callejuela del barrio viejo de la ciudad, un hombre anciano con gafas de relojero y manos que sabían de historia. No le conté ninguna historia, solo le mostré las monedas. Sus ojos se abrieron de par en par. No preguntó de dónde venían, solo confirmó su valor. Salí de allí con una cantidad de dinero en el bolsillo que nunca en mi vida había visto junta.
No sentí euforia sino una calma profunda. No era una fortuna caída del cielo. Era el fruto de la paciencia de otro hombre, y el cimiento para mi futuro. Una semana después, el primer camión cargado de vigas de roble empezó a subir la cuesta hacia la Solana. El ruido del motor rompió la monotonía del valle y todas las cabezas se giraron para mirar. No contraté a nadie del pueblo. Traje a un equipo de constructores de otra provincia, hombres que no conocían mi historia ni les importaba. Para ellos, yo era simplemente el cliente, el señor Julián. Desde el pueblo, veían un movimiento incesante de maquinaria, de hombres trabajando con profesionalidad. Veían cómo los muros se afianzaban, como un tejado nuevo, de pizarra negra, empezaba a cubrir el esqueleto de la casa. La pregunta flotaba en el aire del valle, en el bar, en la tienda, en las casas. ¿De dónde ha sacado el dinero el tonto de la colina? Su desconcierto era el primer pago a mi dignidad herida. Con la reconstrucción en marcha, llegó el momento del segundo movimiento, el decisivo. Volví a la capital, esta vez para ver a un abogado, un hombre serio y eficaz que me recomendó el anticuario. Le mostré los viejos títulos de propiedad, y el mapa dibujado a mano. Le expliqué la situación con la misma sencillez con la que se explica cómo podar un olivo. El abogado estudió los papeles durante un largo rato y luego me miró por encima de sus gafas. Señor Julián, dijo, esto no es un mapa, es una sentencia. El agua es suya. No hubo gritos ni confrontaciones. Solo una notificación oficial, entregada por un mensajero en la lujosa casa de Ramiro. El documento no le prohibía usar el agua, simplemente le informaba de que a partir de ese momento, el manantial tenía un dueño legítimo, y que el uso del agua tendría un coste. Un coste justo, de mercado, no le estaba robando, le estaba vendiendo lo que era mío. Ahora, la casa está casi terminada. Fuerte, hermosa, con un banco de madera en la puerta desde donde veo atardecer, tal y como Elena soñó. A veces, miro hacia los campos de Ramiro. Siguen verdes, pero su prosperidad ya no se basa en un robo silencioso, sino en un acuerdo justo que llena mi cuenta cada mes. De mis sobrinos no he vuelto a saber nada, su silencio es más elocuente que cualquier disculpa. Imagino su vergüenza, la conciencia de haberse reído del hombre que, en silencio, poseía la llave de su futuro. No necesito su arrepentimiento. Mi justicia no fue un acto de guerra, fue un acto de orden. Puse las cosas en su sitio, ellos vieron un montón de piedras sin valor, y se rieron. Yo vi la historia, la promesa y la dignidad. Y eso, amigos míos, es un tesoro que ningún tasador puede valorar, y que ninguna risa puede derribar.